Todo, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, nosotros quienes no merecemos tal amor, y tú has vuelto tu mirada, Señor, hacia nosotros. Y Padre, hoy podemos darte las gracias infinitas por habernos librado del pecado, de la muerte y del infierno. Gracias, Señor, porque podemos decir que somos tus hijos, y porque podemos decir que en la circunstancia que estemos, Dios, allí estarás tú con tu pueblo. Oh Dios, mi oración hoy es que como iglesia no permitamos que entren ideologías paganas disfrazadas, Señor. No permitamos que nuestra iglesia se deje permear por ideas que van en contra de tu palabra, porque hay personas, Señor, líderes, que han tergiversado tu evangelio y han dejado que entren esas ideologías a tu pueblo. Hoy te pido, Señor, que tú guardes a todos los miembros de la primera iglesia bautista de Bucaramanga y a todos los que somos hijos tuyos, a los verdaderos cristianos, y que defendamos, Señor, con todo el honor tu palabra, Señor, que defendamos con todo el honor el cristianismo, Dios verdadero, que defendamos con todo nuestro honor la verdad, Señor, que eres tú, que no dejemos de predicar tu verdad, que es, Señor, que el mundo está en pecado, Dios, que el mundo está en maldad y que el único camino para llegar a ti, nuestro Padre, es el Señor Jesús. Padre, que el mundo entienda que ese sacrificio de Él en la cruz del Calvario es lo único que nos puede el Señor llevar a ti. Por eso, como una oración, Dios, de gratitud, entonamos, Señor, a ti este canto, dándote las gracias por el regalo inmerecido de la salvación. A ti, Dios, sea toda gloria y toda alabanza, ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien vive y reina por todos los siglos de los siglos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor,
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Vamos a pensar esta mañana en un tema muy especial. Hemos venido hablando de las misiones, obviamente tratando de enfocar las misiones desde algunas perspectivas, desde las cuales pues muy poco a veces se mira la misión de la iglesia. Y quiero que pensemos esta mañana en la misión a la familia. Misión a la familia. Pero vamos a mirar dos narrativas paralelas que encontramos. Una está en Lucas y otra está en el libro de Hechos, pero no vamos a leer todos los pasajes porque se nos iría mucho tiempo. Vamos a hacer un breve recuento en su momento, pero la primera está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 de Lucas, donde el evangelista nos narra la forma como Jesús liberó a un endemoniado. Así aparece en el texto, el endemoniado gadareno, ¿ya? El endemoniado gadareno. Pero solo quiero leer los versículos 38 y 39. Dice: el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Tengamos presente esa parte. Y en el libro de los Hechos, sin que pierda el texto de Lucas, lo que quiero es que mire conjuntamente los dos pasajes. Hechos en el capítulo 16, allí se nos habla de cómo Pablo y sus compañeros de misiones fueron encarcelados, azotados y supremamente maltratados en una ciudad llamada Filipos, por el hecho de ser cristianos y hablar de Cristo. Así que en el capítulo 16, en el versículo 29 mejor, digamos, dice: él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, háblanos por tu palabra en esta mañana, Señor Dios. Háblanos y ayúdanos a pensar lo que tú piensas acerca de lo que esta palabra
hoy nos dice. Ayúdanos a pensar lo que tú piensas, Señor, y que ha de encaminarnos en cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Tú un día nos sacaste de una vida, no sé, una vida perdida, una vida confundida, una vida vacía, una vida de pecado. Señor, nos sacaste y nos llevaste a tu reino de luz y nos has dado salvación. Hoy nosotros somos enviados, llamados y enviados a ser también luz en la vida de otros y específicamente en aquellos que tanto amamos, como es nuestra familia o nuestra parentela. Señor Dios, que esta palabra hoy haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ir mirando el pasaje y vamos a ir recorriéndolo poco a poco, porque en este relato de Lucas nos encontramos, según comienza la narrativa, nos encontramos con un hombre de la ciudad en el versículo 27, en esa región de Gadara, dice aquí en la ribera opuesta a Galilea, había un hombre de la ciudad. Y ese es un título muy especial para una persona. Significa era un ciudadano, ¿ya? Hoy diríamos nosotros era un ciudadano de esa región. Eso significa que en algún momento este hombre, cuyo nombre no conocemos, era un hombre respetable, era un hombre conocido, tal vez era un hombre honorable, era un hombre decente, era un hombre que tenía su familia, quizás su esposa, sus padres, sus hijos, pertenecía a una familia, era un hombre realmente reconocido en la ciudad, pero que en algún momento, quizás por decisiones equivocadas o por cargas que no supo soportar o porque anduvo buscando, como se dice, lo que no se le había perdido, terminó llevando una vida completamente disfuncional, una vida completamente, digamos, desadaptada y antisocial, al punto de que Lucas dice que terminó viviendo una vida como un endemoniado, que no vestía ropa, o sea, andaba desnudo, no habitaba en una casa, sino que habitaba en los cementerios y se había vuelto una persona profundamente amargada y violenta. Y al parecer, según lo que Lucas nos dice, llevaba mucho tiempo así. En otras palabras, es un hombre, según Lucas lo describe, es un hombre perdido y un hombre sin esperanza. Y el hecho de que habitaba en los sepulcros significa que era un desahuciado social. Nadie se interesaba en él y probablemente su familia también se había olvidado de él. La religión no podía hacer nada por él, ni tampoco el Estado, ni mucho menos la sociedad. Nadie podía hacer nada por la situación de este hombre. Pudiéramos decir, o muchos dirían, y quizás ese era el decir de muchos en ese entonces, era un caso perdido. Este hombre era un caso perdido. Y era un caso perdido porque ya no había nada que pudiera solucionar el problema que él llevaba sobre su vida. Pero las cosas son diferentes cuando este hombre, en su estado disfuncional, se encuentra con Jesús. Ese encuentro con Jesús marcó para él una diferencia profunda en su manera de vivir, porque Jesús reconoció su deplorable estado. Se dio cuenta de que ese hombre estaba poseído por el mal y mediante una acción sobrenatural Jesús lo liberó. O sea, desmanteló el mal que habitaba en él para que este hombre pudiera tener oportunidad o posibilidad de experimentar algo diferente. La obra de Jesús en él le da una razón para volver a su casa con una misión. Y ese es nuestro punto primordial esta mañana, como acabamos de leer en los versículos 18 y 19. El hombre liberado, sanado, restablecido por la obra sobrenatural de Jesús, quiere quedarse formando parte del grupo apostólico. Él dice, quiero quedarme contigo, Jesús, y andar contigo. Pero Jesús le dice, no, más bien vete
a los tuyos, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es realmente paradójico que todos los apóstoles, los discípulos que acompañaban con Jesús en esta experiencia, según cuentan las tradiciones, fueron enviados a diferentes y lejanas partes del mundo, como la India, como lo que en ese entonces era España y otros lugares de la tierra. Fueron enviados a misiones a lugares lejanos. Pero este hombre fue enviado a su casa. Fue enviado a su familia, fue enviado a los suyos, quienes quiera que hayan sido los suyos, allá fue enviado con una misión. Y esto nos hace pensar entonces, o nos enseña, tres cosas muy importantes. Según lo que Jesús le dice a este hombre sanado y restablecido, la familia es un campo de misión. La familia es un campo de misión. Jesús le habla de su casa, dice, vete a tu casa. En ese entonces, hablar de la casa era hablar de la familia. Vete a tu casa, vete a los tuyos. La familia es un campo de misión. El reconocido evangelista y predicador de los años 1700, Carlos Wesley, él era parte de una familia sumamente numerosa. Sus padres tuvieron 18 hijos. 8 de ellos al cabo de los años fueron muriendo por diferentes razones y solo sobrevivieron 10. Su madre, Susana Wesley, era una persona sumamente ocupada en las labores del hogar. En ese entonces no había las facilidades de estudio y de educación que existen hoy. Y la madre de Carlos Wesley tomó a sus 10 hijos, formó con ellos una escuela en su casa. Todos los días hacía un devocional con cada uno de sus hijos. Todos los días les enseñaba a sus hijos a andar en el temor de Dios. Todos los días les enseñaba a sus hijos cosas que tenían que ver con la vida. Y de esos 10 hijos surgieron 2 de los más grandes predicadores que fueron usados por Dios para el gran avivamiento del siglo XVIII, que a la postre llegó también a América y cuyos efectos todavía se sienten hoy en las iglesias protestantes. Todo porque aquella madre supo entender y poner en práctica su misión a la familia. Ella sí que se ocupó de la misión que Dios le encomendó con su familia. A mí me sorprende cómo una mujer, cómo una madre con tanto que hacer pudo sacar a sus hijos espiritualmente adelante, y nosotros a veces ni a uno solo podemos llevar realmente a una relación con Jesús. Esto nos hace pensar en la familia. ¿Qué tan importante es la familia? Y sobre todo, ¿qué tan importante es para Dios la familia? ¿Y qué tan importante es para Dios el destino final de nuestra familia? ¿Qué tan importante es que todos los miembros de nuestra familia tengan una sana manera de vivir y tengan una correcta relación con Dios? Que nuestra familia no vea que solo estamos inmersos en nuestro mundo de iglesia, sino que también sepan que ellos están en el foco de nuestro interés espiritual, que oramos por ellos. Ora por tu familia, que modelamos ante ellos nuestra fe en Cristo. Da buen testimonio delante de tu familia, que demostramos que Dios nos ha cambiado. Demuestra que Dios realmente ha operado un cambio profundo en tu vida. Y que no pretendemos ser perfectos delante de ellos, no pretendemos ser mejores que ellos, simplemente mostramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida para hacernos mejor de lo que somos. Para Jesús, la familia es de interés primordial.
Yo creo que el hecho de que Jesús hubiera pensado y le hubiera dicho a este hombre lo que le dijo con respecto a la familia significa que para él la familia era de interés primordial. Es paradójico ver que Jesús no permite que el seguirle a él se convierta en un obstáculo para estar con la familia. El hombre le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús no se lo permitió y lo envió a su casa con una misión específica. Ahora, si bien a Jesús le interesa la familia, su preocupación va más allá en el sentido de la salvación de la familia. A Jesús le interesa, le preocupa la salvación de la familia. El que la familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros parientes, en la medida en que podamos encaminarlos a una decisión por Cristo, ellos también un día vayan con nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús, a la casa del Padre. A Jesús le interesaba más que nuestra familia tenga comodidades y tenga placeres y tenga bienes y tenga cosas en la vida. A Jesús le preocupaba la salvación de la familia. Jesús percibió que la familia de este hombre probablemente no andaba muy bien, no estaba muy bien, y no era para menos, porque una familia con un hijo así, o con un esposo así, o con un padre así, no puede estar bien, no puede sentirse bien. Una familia así no está bien en realidad. Tal vez este hombre que llegó a vivir esa clase de vida en las condiciones en las que se vio, tal vez en algún momento los había maltratado. Tal vez en algún momento había sido injusto con ellos. Tal vez en algún momento abusó de su autoridad para con ellos. Tal vez en algún momento decidió abandonarlos, como muchos esposos o padres suelen hacer con sus familias. Los abandonan porque encuentran, según ellos, mejores cosas que seguir en la vida. O tal vez también la familia misma había prescindido de él por su mal comportamiento. Tal vez le habían cerrado la puerta de la casa y le habían dicho: aquí no vuelvas. Aquí no vuelvas, en tanto no cambies, en tanto no seas diferente a esta casa, no vuelves a entrar. Es obvio que Jesús espera que lo que sucedió con el hombre sanado pueda llegar a ser realidad y a suceder también con el resto de la familia. Yo creo que la narrativa de Lucas mismo en Hechos, en la que él nos habla de cómo Pablo y sus compañeros de misiones fueron encarcelados en una ciudad llamada Filipos, esto nos ilustra mucho lo que estamos tratando de decir aquí. Observen ustedes algunos detalles de esta narrativa de Lucas. Dice que Pablo y Silas llegaron a Filipos. Filipos era una ciudad griega, era una ciudad pagana en donde se adoraban dioses extraños y dioses falsos. Pero esa era la religión de esa gente. Y Pablo llegó allá a predicarles acerca de Cristo. Ni a los mismos filipenses ni a los judíos que vivían en Filipos les gustó que Pablo hablara de Cristo. Entonces dice en el versículo 22 que se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Se agolpó el pueblo y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Pero miren lo que dice el versículo 23. Después de haberlos azotado mucho. Eso significa que los azotaron sin medida, los azotaron sin límite, los azotaron hasta que se cansaron, los azotaron mucho. Y dice que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. ¿Quién piensan ustedes que los azotó? El carcelero los azotó. ¿Quién los metió en la cárcel por orden de los magistrados? El carcelero los metió en la cárcel. Ahora, el carcelero hizo algo más
desde la perspectiva de él. No solo se conformó con azotarlos mucho, no solo se conformó con cumplir con la orden de los magistrados, sino que los metió en el peor calabozo de la cárcel. Buscó a propósito el peor calabozo, el calabozo más escabroso, más maloliente, más abandonado, más profundo que hubiera en la cárcel, y allá los metió. Y aparte de eso, los amarró contra la pared y les puso los pies en un instrumento de tortura que se llamaba el cepo. ¿Qué carcelero era ese? Pero lo más paradójico es que ese carcelero era un padre de familia. Según nos dice Lucas más adelante, ese carcelero era un padre de familia y era un esposo. Y al parecer vivía ahí mismo en la cárcel. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? La familia del carcelero, o el carcelero mejor, con su familia, vivían en la cárcel. Yo no sé si tendrían un apartamento en el tercer piso como el pastor de esta iglesia o qué, yo no sé, pero vivían en la cárcel. Y la familia, la esposa y los hijos se daban cuenta de lo que su esposo y su papá hacía allá con los presos en la cárcel. Y quizás ellos pensaban, quizás la esposa pensaba, caramba, eso es lo que hace mi esposo. Y tal vez los hijos pensaban, pero miren, eso es lo que hace mi papá. Ahora, pónganse ustedes a pensar, ¿qué ejemplo de esposo y padre estaba haciendo ese carcelero para su familia? Estaba siendo el peor ejemplo. Y uno se pregunta, ¿qué destino le esperaría a esa familia? ¿Qué tanto tiempo podría durar ese matrimonio con un esposo así? ¿O qué futuro podrían tener esos hijos con un padre que les estaba dando esa clase de ejemplo? Pero la historia no termina ahí, porque algo sobrenatural sucedió. Dios liberó a Pablo y a los demás de la cárcel. El carcelero se asustó tanto por lo que sucedió, algo que él no se esperaba, que él se iba a suicidar pensando que los presos se habían escapado de la cárcel. Pero cuando escuchó que Pablo lo llamó y le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí, el carcelero dice, se precipitó. Él no podía entender lo que estaba pasando y se fue hacia adentro corriendo y quizás tropezándose y temblando, y se postró a los pies de Pablo, lo sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una gran pregunta. Este hombre se dio cuenta que estaba bien perdido y que por causa de sus acciones estaba realmente yendo hacia lo peor de su vida y no era muy bueno el destino final que le esperaba. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ay, lo que sucede después es algo admirable. Es algo que solamente Dios puede hacer. Ese brutal carcelero, ese hombre violento, ese hombre mala gente, ese hombre de mal genio, cascarrabias, ese hombre malintencionado, ese hombre perverso, ese mismo escuchó la palabra que Pablo le predicó acerca de Cristo y también trajo a su familia para que escucharan lo que Pablo tenía que predicar. Pero miren lo que hizo. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ah? Este hombre sí que se convirtió en un verdadero misionero a su familia.
fue con una misión a su familia, los trajo para que escucharan acerca de Cristo, y después de que la palabra de Dios operó en él un cambio profundo y transformador, les dio ahora un ejemplo diferente, mostró un modelo diferente, una forma de ser diferente a lo que había sido antes, unos momentos o unas horas antes. Ahora ya es un hombre que siente arrepentimiento por lo que hizo, por el daño que hizo a otras personas. Ahora es un hombre que da un ejemplo diferente, tratando a los demás de una manera correcta y adecuada. Ahora es un hombre que es capaz de decirle a aquellos que maltrató: perdónenme por lo que les hice. Yo creo que con razón su esposa y sus hijos se bautizaron juntamente con él. Si ese es mi esposo ahora, yo quiero seguir el camino que él está siguiendo. Si ese es mi papá, el que sabíamos cómo era, queremos seguir también a Cristo con él. Amén, hermanos. La familia necesita conocer el mensaje de salvación. Jesús le dijo al hombre sanado, al endemoniado liberado, le dijo: cuéntales, por favor, cuéntales lo que pasó contigo. Si es que contigo realmente ha pasado algo, cuéntaselos. Cuéntaselo a tu familia, cuéntaselo a tus hijos, cuéntaselos a tu esposo o a tu esposa. Cuéntales, ellos necesitan oír también el mensaje de salvación. En este caso en particular, de todos modos, había una relación por restablecer, había cosas por las cuales pedir perdón seguramente, y tal vez había también cosas que perdonar. Uno trata de imaginar el momento, aunque Lucas no dice nada de eso. El hombre se fue a su casa y uno trata de imaginar el momento en que tocó otra vez a la puerta y quizás alguien abrió y se sorprendió. ¿Qué haces aquí? ¿Qué piensan ustedes que ese hombre pudo haber dicho a la persona que le abrió? ¿Su esposa, su papá, su hijo, su hija? No sé, pero ¿qué pudo haber dicho él? Ahora soy una persona diferente. Recíbanme en la casa, por favor. Solo alguien que es salvo puede testificar a la familia. La familia necesita de testimonios verídicos de la obra de Dios que demuestren que nuestro corazón y nuestra vida han cambiado. Por otra parte, la obra de Dios en nosotros es el mensaje. La obra de Dios en nosotros es el mensaje. No es tanto lo que nosotros digamos, sino lo que nosotros hemos venido a hacer. Esto es lo que yo era, miren, esto es lo que yo era. Yo lo siento mucho, por favor, perdónenme por todo eso que hice, por todo eso que dije, por todo eso en lo que fui responsable. Perdónenme por haberlos abandonado, perdónenme por haberlos odiado, perdónenme por haberles negado mi amor, perdónenme todo eso. Eso es lo que yo era, pero ahora soy una persona diferente. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y no era para menos el que un hombre al que Lucas describe como completamente disfuncional, completamente asocial y mentalmente turbado, que se presente en medio de la gente o en medio de la familia que lo conocía de antes, eso debió haber sido algo indescriptiblemente impactante. Él en sí mismo era la evidencia viva de las grandes cosas que había hecho Jesús con él, porque su familia no podía ver otra cosa. Así lo aceptaran o no lo aceptaran, así les gustara o no les gustara, la evidencia estaba ahí. Y en tercer lugar, nuestro papel entonces es reflejar la obra de Dios en nosotros. Él se fue
y comenzó a publicar por toda la ciudad. ¿Ah? Se fue y comenzó a publicar. El que antes había sido un hombre honorable, ilustre, reconocido en la ciudad como buen ciudadano y que había caído en la desgracia más profunda en la que estuvo, ahora estaba de regreso. Pero ahora era diferente, ya no era el mismo hombre que había sido antes de su desgracia personal. Ahora era un hombre completamente transformado que había encontrado realmente en Jesús la libertad para su corazón y para su alma. El cambio en la vida de una persona no puede pasar desapercibido para quienes lo conocieron, porque dice aquí Lucas en su narrativa que todos se maravillaban de lo que había acontecido con él. Si hemos de hablar de reflejar la obra de Dios en nosotros, entonces probablemente el hogar, la familia, es el lugar más natural por las relaciones permanentes que tenemos allí, pero también es el lugar generalmente más difícil por la intimidad y el conocimiento mutuo, porque es en la casa, es en el hogar donde realmente nos conocen como somos. Para dar testimonio del reino de Dios, de todas maneras, el hogar es el lugar más pertinente y es el lugar más prioritario. La obra de Jesús en este hombre consistió básicamente en un milagro hecho en su mente desquiciada, en su manera de pensar equivocada, en su manera de pensar egoísta y orgullosa. Y según lo que describe Marcos, porque Marcos tiene también el mismo relato, este hombre fue hallado en su juicio cabal. O sea, llegó a tener una mente equilibrada y en paz. Yo les diré, hermanos, dejemos que Dios ponga en orden las cosas en nuestra vida para que pueda usarnos para poner orden en nuestra familia o influir en la vida de ellos. Que ellos vean que ya no peleamos, que ya no gritamos, que ya no acusamos, que ya no insultamos, que ya no somos injustos, que ya no abusamos de nuestra autoridad, que ya somos distintos. Porque Cristo nos cambió. Nuestras nuevas actitudes son la clave. Yo leí el otro día el relato verídico también de un hombre que trataba muy mal a su esposa y era supremamente borracho y todo lo que conseguía obviamente se lo gastaba en licor, y cuando llegaba borracho a la casa la esposa no quería abrirle, pero él de un empujón o de un puntapié echaba la puerta abajo y cogía a maltratar a su esposa y a sus hijas y a sus hijos. Pero un día en medio de su borrachera pasó cerca de una iglesia que estaba realizando un culto cristiano y los cantos atrajeron su atención, y en medio de su embriaguez entró en el culto y escuchó los cantos y escuchó la predicación, y en ese momento, aún estando borracho, ese hombre aceptó a Cristo como su Salvador, se arrepintió y decidió volverse a Dios, y después se fue para su casa y comenzó a golpear la puerta. Pero esta vez golpeaba diferente, pero la esposa no le quería abrir y ella le decía: no quiero dejarte entrar, tú vienes borracho otra vez. Pero él decía: no, ahora soy un hombre diferente, por favor ábrame, algo ha pasado en mi vida que me ha cambiado, me ha transformado. Su esposa decía tiempo después: me convenció seguir a Cristo Jesús junto con él, porque la noche en que él vino diciendo que había cambiado, no echó la puerta abajo. Entonces yo dije: realmente este hombre cambió. Pedro dice, dirigiéndose a las esposas cristianas con maridos no creyentes: ustedes pueden ganarlos
sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero también le dice a los esposos creyentes con esposas no cristianas: ustedes pueden ganarlas a ellas siendo justos con ellas y dándoles honor como ellas merecen. Amén, hermanos. Demuestren que han cambiado su cosmovisión, sus puntos de vista, su comportamiento, sus actitudes, y yo les aseguro, su familia se verá impactada por eso y con más probabilidad de que ellos también lleguen a Cristo. Déjenme terminar diciéndoles: la familia no creyente es un campo de misión. Nosotros no podemos dar por sentado que nuestros familiares se salvarán aunque tengan otra religión, sino solo por medio de una relación con Jesucristo. Necesitamos entender también que no somos salvos por una iglesia, sino por la fe en Jesucristo. No podemos obligar a nuestra familia a ser cristianos, pero sí podemos modelar a Jesús delante de ellos. También necesitamos entender, necesitamos saber que debemos ser claros con ellos con respecto al mensaje bíblico, hacerles ver que nuestra religión no es otra opción, sino que realmente es una relación con Jesús y estamos siguiendo el verdadero camino. Y comprender también que Dios nos ha dejado una gran promesa para la salvación de nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor nos ayude a ser misioneros a nuestra familia. Y si mañana o pasado Dios nos quiere enviar al África o a la India, eso será otra cosa. Pero primero, llevemos el Evangelio de Jesucristo a nuestra casa y a nuestra parentela. El Señor nos ayude en esto. Amén, hermanos. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, te alabamos en esta hora. Te exaltamos y te damos gracias, Dios, porque tú nos amas con un amor sin igual. Gracias te damos, Señor, porque nos has salvado en Cristo Jesús y nos has salvado también para enviarnos en misión a aquellos que no te conocen. Y nosotros tenemos, Señor Dios, muchas veces entre nuestra familia, entre nuestros hijos, entre nuestros cónyuges, entre nuestra parentela, tenemos muchas personas que no te conocen, que no conocen de tu palabra, que no conocen a Cristo. Ellos necesitan ver a Cristo Jesús en nosotros. Necesitan ver a Cristo Jesús, cómo ha transformado nuestras vidas, cómo nos ha hecho personas nuevas y cómo nuestro testimonio puede hablarles e influirles de tal forma que ellos vengan también a Cristo Jesús. Todos tenemos una familia que amamos y si nosotros, Señor, por la gracia tuya en Cristo Jesús, vamos hacia la casa del Padre, si vamos hacia el cielo, queremos que nuestra familia y nuestra parentela vaya también con nosotros. Señor, ayúdanos a orar por nuestra familia, a interceder constantemente por ellos y úsanos para llevarlos a Cristo. Ayúdanos a ser valientes, decididos y persistentes en eso. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús hoy y por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.